Bueno, estamos con Luis Mesina para hablar sobre la reforma de pensiones del gobierno. No sé si queríamos, estábamos en la pauta, no sabíamos si preguntarte o no, porque también a contrapelo de lo que está pasando aquí, en Colombia se aprobó la reforma de pensiones. Petro logró la aprobación a pesar de todo lo que acá ponen como justificación, tener el Congreso en contra y un largo etcétera, ¿no? Bueno, lo de Colombia y bueno, y recientemente lo de México También son señales, yo diría, bastante halagüeñas, si podemos decir así, que generan, yo diría, recomponer la confianza también de que es posible avanzar hacia transformaciones importantes en materia de seguridad social. Bueno, lo de Petro yo creo que es único, tiene una convicción respecto de la necesidad de avanzar en determinadas transformaciones en el Estado colombiano. Y como bien decías tú, a pesar de contar con una oposición que ha sido además también muy feroz, Petro quizás lo que lo caracteriza es que ha decidido enfrentar esa oposición con mucha convicción. Me recuerdo en junio del año pasado cuando llamó al pueblo colombiano, a los trabajadores, a los sindicatos a salir a las calles en defensa de 3 reformas que eran emblemáticas para Gustavo Petro: la reforma de pensiones, la reforma de salud y la reforma laboral. Cuestiones que están casi idénticas acá en Chile, que desgraciada y lamentablemente acá no contamos con una fuerza del Estado que presione en la dirección justamente de arrinconar a aquellos que se oponen de manera sistemática a transformaciones estructurales en beneficio de los trabajadores. Así que lo que ha ocurrido en Colombia, nosotros estamos analizando los detalles de esa norma que va a entregar mucha cobertura a un contingente importante. Hay que contextualizar lo que es Colombia, lo que es Chile, sacar los montos de las pensiones mínimas allá respecto a las que son acá, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la ciudadanía está tremendamente conforme, está muy contenta. Los sindicatos hemos conversado, nosotros tenemos muchos vínculos con ellos. La semana pasada estuvimos en Buenos Aires en un evento internacional y la gente está conforme porque se ve que a lo menos se avanza. Eso es lo más importante. Absolutamente. Entonces, por eso queríamos también traer a colación aquello. ¿Quieres preguntar algo, Hassan? Quizá sería, interesante escuchar tu opinión acerca de la evaluación técnica de la reforma. Para entender un punto que está vinculado con Chile, la maravillosa estrategia de burlarse de las mentiras de las AFP con la idea de libertad de elección, yendo todos al sistema de carabineros y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es imposible que todo el mundo vaya a Dipreca y de Capradena sin quebrar el sistema, evidentemente, porque el concepto de libertad de elección es en sí una estupidez. Es como decir, bueno, vamos a tener libertad de elección con los impuestos. Entonces a todos los carabineros y carabineras se puede decir, bueno, usted recibe el salario o no, depende si las personas deciden con su libertad de elección pagar o no sus impuestos este mes, ¿no? Es un concepto que no tiene nada que ver con seguridad social. Justamente por eso, escoger entre sistemas es una mala cosa. Pero el sistema actual colombiano, antes de la reforma, es uno uno va a un sistema público con déficit obvio, porque todas las personas con más plata están en el sistema privado. Y los que están en el sistema privado, entonces están con esa situación. Lo privado funciona súper bien. Es más similar, para la audiencia que nos está escuchando, a cómo funcionan las ISAPRES en Chile. Claro. ¿No? Es ISAPRES para pensiones, que tú con tu 7% puedes o tenerlo público o público. Y entonces lo que ha hecho esta reforma es, en vez de tener 2 sistemas paralelos, integrar el mismo sistema. Entonces todos están en el sistema público hasta cierto nivel de cotización y después de ese nivel de cotización están en el sistema privado. La posibilidad de elegir, sí. Bueno, allá existe Colpensiones, que era una FP estatal en el fondo. Exactamente. Y justamente como es pública, se cree que va a facilitar mucho más la transición de una cantidad importante de trabajadores que van a optar justamente por esta nueva propuesta, como bien decías tú, que tiene la posibilidad que hasta cierto nivel de ingresos tú tenga que estar afecto a un sistema único. Yo creo que es relevante lo que tú dices, que este tema de la libertad es una trampa. Los sistemas públicos de pensiones son únicos, justamente son únicos porque en el fondo tratan de abordar la problemática de la ciudadanía de manera integral. No hay distinciones entre un sujeto y otro. Por eso el sistema es único. La posibilidad de que tú elijas está dado en el carácter voluntario. Y por eso existen los ahorros voluntarios, que son como parte de los complementos a los sistemas públicos de pensiones,
existen los aportes empresariales, acuerdos que llegan los sindicatos con los patrones, negociaciones colectivas para aportar a los regímenes públicos un componente de mayor liquidez para tener mejores pensiones. Pero eso no tiene nada que ver con la esencia. Los modelos y los sistemas en realidad públicos de pensiones son únicos. Y aquí se ha, yo diría, exacerbado este tema de la libertad, que en el fondo no es más que un contrabando para confundir a la ciudadanía. Mira, bueno, de hecho hay muchas preguntas sobre esto. ¿Qué te parece a ti la idea de que de estos diputados que plantearon justamente algo parecido a lo que tú estabas planteando? Que si esta es una verdadera opción, elegir, nos cambiáramos todos al IPS. Bueno, los diputados dicen, bueno, vámonos todos entonces al sistema de las Fuerzas Armadas y veamos qué pasa, en una forma también como de provocar y de reírse de, como decía Hassan, de esta idea de que hay libertad de elegir, que en estos momentos no existe. Digámoslo claramente, si es la intención de esa propuesta tiene como objeto provocar, bueno, creo que cumple con el objetivo, pero en términos prácticos hay que decirlo claramente, abre muchas interrogantes, porque el solo hecho de que la mitad de los trabajadores decidieran optar por un traspaso, no sabemos si a Dipreca o Capredena, tiene un costo que es altísimo. Estamos hablando de 10 puntos del PIB mínimo. O sea, es imposible hoy día, para decirlo claramente, porque creo que la ciudadanía y quienes escuchan este programa también, que muchas veces están desesperados, tengan la conciencia, yo diría, puesta en que no pueden ser objeto de medidas populistas. Estamos frente a un proceso electoral que se viene. Claro. Entonces cualquier sujeto puede levantar una determinada propuesta que, claro, rimbombantemente suena como, oye, qué bueno, pero es absolutamente inviable, técnicamente, políticamente y financieramente. Entonces, cuando se plantean algunas propuestas, nosotros mantenemos un tanto de cautela frente al tema. Mira, hoy día hay 3 cuestiones que están en el eje del debate sobre pensiones. La primera es la propuesta de reforma que se ingresó a la Comisión de Trabajo del Senado, que preside Iván Moreira, y que esa propuesta tiene 3 puntos a capitalización y 3 puntos a reparto, pero que la derecha ha dicho claramente que no hay ningún punto a reparto. Esa propuesta han abierto la puerta a algunos, como el senador Ricardo Lagos Weber, señalando que podrían ser 5 puntos a capitalización y 1 punto a reparto. Eso es absolutamente inaceptable. Absurdo, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando el movimiento social es que se retire esa propuesta y se vuelva a la propuesta original que Gabriel Boric anunció el 7 de noviembre del año 2022, que un 6% haya capitalización individual. De lo contrario, que se someta a votación y que la ciudadanía observe cómo vota la derecha. Un 6% vaya a solidaridad. A solidaridad, claro. No, disculpa. A solidaridad. Porque no se puede seguir cediendo en los términos que la derecha presiona de forma tal que vamos a terminar, y esto es lo más grave, el gobierno va a terminar con un legado en la cual no solamente mantuvo el sistema de capitalización, sino que lo fortaleció. Y es bueno que los trabajadores que nos escuchan entiendan que esto es salario, es parte del salario que se destina a la capitalización, es decir, parte del salario que se destina al financiamiento de la inversión privada, tanto nacional como internacional. Esto es inaceptable, ni un peso más a la AFP. Se dijo en el pasado, por lo tanto, no parece razonable que se insista en negociar con la derecha con el objeto de sacar una propuesta. Sería lamentable que el gobierno a cualquier precio quisiera sacar una reforma, aunque sea un 1%. Y eso va a ser muy grave, ridículo, porque no va a mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Ese es lo primero que hay. Lo segundo es esta propuesta del diputado Cuello, que entiendo la suscribe además el diputado Boris Barrera, también miembro del Partido Comunista, y el diputado Santana, del Partido Socialista. Yo una propuesta, si en realidad el objetivo de ello era generar incomodidad, bueno, está bien, pero yo particularmente tengo que decirlo responsablemente, no tiene ni una viabilidad esa propuesta, ni una. No, ninguna parece viabilidad. Ser más bien, ellos mismos lo han dicho, parece ser como más... No, más la bien propuesta de un 1% de irse a las Fuerzas Armadas no tiene ninguna factibilidad, ni técnica, y lo digo, técnica, política, ni financieramente. Financieramente evidente, son más de 10 puntos del PIB. Técnica tampoco, pero políticas, ¿por qué políticamente no? Eso, ¿por qué políticamente no? Si igual es una buena... Políticamente requiere de una modificación constitucional. Y esa modificación constitucional ni siquiera, y esto lo puedo decir con propiedad, ni siquiera cuenta con el 25% de aprobación de los actuales congresistas. Ni siquiera estamos hablando de la mitad.
porque el Frente Amplio no la suscribe. A ver, yo sé O sea, que el gobierno no la suscribe. obvio que no, pero no, yo no creo que los mismos que firmaron el proyecto quieren que se haga en realidad. Es una medida de presión, es Claro, una medida publicitaria. publicitaria En ese más bien, ¿no? sentido, políticamente tiene sentido. Tiene sentido en tanto genera, yo diría, ¿qué genera en realidad? Pregunté. ¿Qué genera? Genera expectación en la gente, genera confianza en algunos que creen que es posible, pero tiene un dejo que es complejo porque la gente se defrauda también cuando no es posible concretar ciertas políticas. Genera rabia contra los que están bloqueando Exacto. la reforma de pensiones, Y es que una es buena súper forma- válida. Eso me Hay parece que muy generar bien. Y más es una rabia. buena Me forma de parece- hacer contra, digamos, también a la constante publicidad que a través de los medios masivos ponen la AFP en las que mienten descaradamente. Sí, me parece, en ese sentido, insisto, técnicamente, financieramente imposible, políticamente, si logra generar el efecto de mayor bronca de la ciudadanía contra este sistema que ya cumple 43 años, bueno, bienvenido. Pero como no va a ser posible, hay una tercera posibilidad, una tercera eje que está que sí tiene más posibilidades de A ver. concretarse, que son los retiros. Los retiros de los fondos de pensiones, que de alguna manera patrocina la diputada Patricia Pamela Giles. Claro. Eso puede adquirir importancia. ¿En qué el sentido? Mucha importancia. Porque nos han dicho que la mansa embarrada, que no, que los retiros no, porque provocan Bueno, los retiros ya inflación. se demostró que, según economistas serios de este país, el impacto que tuvo la inflación no es más de 1,2 puntos. Porque en realidad ya se ha demostrado que la inflación tiene mucho que ver con efectos colaterales externos, precio de los suministros internacionales, etcétera. Porque además también hay que entenderlo, cuando se retiraron 51.000 millones de dólares, que fue en tres partes, no todos los que retiraron esa parte la destinaron al consumo. Mucha gente la destinó a ahorrar para hacer frente a las contingencias en el futuro. Mucha gente reactivó, además, también hay que decirlo, los retiros permitieron reactivar la economía, generaron empleo, aunque parezca esto un contrasentido, generaron empleo. Entonces hoy día los retiros son absolutamente posibles en la medida que no haya una solución estructural a la demanda que la ciudadanía ha planteado, porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir manteniendo este ahorro gigantesco en manos del sistema financiero, vamos a seguir aportando más recursos y las pensiones no van a mejorar. Porque miren, si se llevara el 6% a capitalización como sostiene la derecha, 6%, esto recién va a entrar en régimen en 12 años más. Es decir, las personas que tienen 40 años hoy día, recién cuando cumplan 52 años va a empezar a operar el 16% de contribución mayor a sus cuentas individuales. Y de ahí van a tener... todos los que antes nos vamos a jubilar, Claro, porque van nos a vamos a tener que jubilar esperar, antes. van a tener que esperar 13 años para cumplir con la edad de jubilación. Y la caída de las rentabilidades, un punto menos de rentabilidad en 20 años implica una pensión casi un quinto menos. Eso lo ha dicho Fundación Sol, lo ha dicho el propio superintendente de pensiones, lo ha reconocido el exministro Rodrigo Valdés, que un punto menos de rentabilidad genera un quinto menos de pensión. Entonces, seguir en la lógica de la capitalización que a 43 años mostró ser un absoluto fracaso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso, la propuesta que inicialmente se hizo y la hicimos con Senda, con Daniel Jadue, aprovecho de reconocer que también Daniel la apoyó, que era permitir el traspaso al IPS, que es mucho más concreto, porque al IPS es un organismo público que hoy día paga pensiones. Ahí no se necesita tener una reforma Sí, también hay que hacer constitucional, reforma, ¿o sí también reforma constitucional no, pero se requiere de alguna forma tener alguna iniciativa presidencial, porque todo lo que tenga que ver con seguridad social es iniciativa propia del presidente de la República, pero con 10 diputados podría perfectamente presentarse un proyecto, presionar, y por supuesto lo más importante para quienes nos escuchan, si no hay movilización social en este país, no hay absolutamente ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Estamos ya a pocos meses de cumplir 5 años de la revuelta, 4 años de la revuelta. Es tremendamente importante que la ciudadanía comprenda que esta ofensiva comunicacional de la derecha de criminalizar la protesta social es absolutamente demencial y hay que combatirla. ¿Cómo combatirla? Con movilización social. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras tenemos un solo mecanismo, que es justamente movilizarnos a fin de poder, como se decía en un momento determinado, saltar las vallas, correr los cercos, que es tremendamente importante. Sin movilización social no hay posibilidad de mejorar las pensiones de los actuales pensionados.
Eso es muy real y por eso mismo la coordinadora Nómada FP durante muchos años ha tenido mucho apoyo ciudadano. ¿Cómo lo ves hoy día? Y lo que plantea la coordinadora, ¿sigue planteando lo del IPS o están Nosotros estamos pensando en planteando otra cosa? que el gobierno retire el proyecto, este proyecto que está 3-3, pero que en realidad parece ser 6-0. Sería, mira, y para quienes escuchan también, ¿cómo sería el legado del gobierno progresista integrado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que al final de su mandato hicieran algo peor de lo que hizo Piñera? Piñera aumentó la cobertura para el pilar solidario en un 50%. Antes el pilar solidario llegaba solamente a los 3 quintiles más pobres, es decir, al 60% de la población. Piñera lo aumentó, llegó a un 90%, pero aumentó cualitativamente el monto de la pensión, que es la famosa pensión garantizada universal PGU. ¿Cuál sería la tragedia que un gobierno progresista que en su programa estableció acabar con las AFP terminara su mandato y entregándonos como legado Más plata para la AFP. 5 puntos a las AFP, que una cantidad sideral de recursos que no van a mejorar las pensiones? No, si eso es lo si más eso es lo grave. terrible. Si uno tuviera la certeza que 5 puntos en 10 años van a mejorar las pensiones cualitativamente, porque uno escucha a Bernardo Fontaine, dice, es una cuestión lógica, si mejoran un 6%, bueno, van a mejorar un 60% de las pensiones. ¿No te creo que dijo pero, eso? Sí, pero es que matemáticamente es correcto. Si cotiza un 10 y si cotiza un 16, por supuesto que van a aumentar un 60%. ¿Pero de aquí a pero cuándo? sobre la base, ¿qué monto? ¿No? Claro. Si el monto puede seguir cayendo y siempre van a ser un poco más altas. Pero lo que no podría ser aceptable es que a menos de 2 años que le queda de mandato al presidente de la República se persistiera en mantener la capitalización individual como una de las conquistas. Yo no me imagino a la ministra del Trabajo, que es miembro del Partido Comunista, yo no me la imagino celebrando, como celebraron las 40 horas junto a otros ministros, al subsecretario, a Giorgio Bocardo, que trabajó con el movimiento sindical, celebrando que las AFP vayan a recibir un flujo más grande de capitales, que en el fondo no es capital, es salario de los trabajadores, trabajo acumulado. ¿Para qué? Para financiar la expansión del capital transnacional. Y hay que decirlo, una parte importante del ahorro, que se llama ahorro porque ahorro forzoso, financia la inversión del capital fuera de nuestro país. ¿Sí? Y eso es lo concreto, lo real. Entonces sería absolutamente inaceptable. Se suponía que eso no iba a hacer ganar plata. Bueno, que es lo que todavía algunos plantean. Yo no sé de dónde sacan eso, porque de verdad que uno mira sus cartolas de AFP y... Yo invito a la gente a decirme cuándo he ganado lea las infografías que publica permanentemente Fundación Sol, y ahí está claro los montos de las pensiones autofinanciadas, las pensiones. Hizo un estudio hace poco Fundación Sol respecto a las pensiones de las Fuerzas Armadas y los trabajadores comunes y corrientes. Percibimos menos de un 30% del monto de las pensiones que perciben los funcionarios de las Fuerzas Armadas en circunstancias que se pensionan a los 48 años. Sí, pero aquí perdón, dale, Hassan. Yo mientras busco algo que aquí mira, mandando preguntas. Al final, si uno saca el elemento político del análisis técnico, uno puede resolver los sistemas de pensiones de múltiples formas y sin muchas dificultades. El caso austriaco, por ejemplo, el sistema de reparto puro, sin inversión, ¿no? Los activos, los que actualmente están trabajando, están financiando los pasivos. Los austriacos tienen ese sistema, paga pensiones altas, funciona bien. Ellos logran eso por un componente político importante, que los contribuyentes están dispuestos a pagar en impuestos generales una contribución enorme a mantener a los pasivos. Es una situación que se puede hacer. Otros sistemas, si hay menos voluntad para pagar impuestos o asignar impuestos a los pasivos de esa manera, se puede hacer con sistemas colectivos con ahorro e inversión, ¿no? Los sistemas de inversión no son malos. Los canadienses tienen inversión en toda parte del mundo y eso paga bien a los y paga buenas pensiones a el sindicato de profesores de Canadá, por ejemplo, ¿no? Hay múltiples ejemplos de esas cuestiones. Sí, se pueden hacer, pero el factor fundamental en eso es siempre, para hacer una reforma de pensiones uno necesita votos en el Congreso, punto. Y lo que logró Petro es que generó una mayoría en el Congreso. Más allá de los detalles, eso es la vara. Entonces, cuando uno dice están celebrando que va más plata a la AFP, depende lo que logran como en términos de los votos del Congreso, ¿ya? Si la meta fundamental es subir las pensiones, hay múltiples formas de hacerlo, pero lo básico es
qué están dispuestos a aceptar los que realmente están bloqueando esto, porque si uno no tuviera el bloque de derecha en el Congreso en este momento, tendríamos pensiones más altas inmediatamente. Ya, magia. La varita mágica para hacer desaparecer esos diputados no existe. Entonces se puede presionar. La medida, esto de mover todos a Capradena, es parte de cómo presionar a los diputados. Ya la movilización presiona. Pero yo creo que la celebración de parte del gobierno depende mucho de, al final, lo que pueden sacar de los números que están en el Parlamento. No veo una estrategia obvia alternativa para el gobierno. Ese es el problema que siempre me queda. Bueno, eso es obvio, pero tiene que ver también con una convicción, con una disposición y además con una suerte de valentía para enfrentar justamente a la oposición. Tú lo dijiste, el caso de Petro. Petro ha sido objeto de una campaña sostenida y sistemática de descrédito. Claro. Mucho más violenta de la que ha percibido Boric acá. Yo estuve en Colombia hace poco, pero ha sido sostenida, acusándolo, de hecho, anunciando prácticamente la acusación constitucional para destituirlo como presidente. Los golpes blancos están a la orden del día. Y sin embargo, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha respondido Petro a esos ataques? Atacando, llamando a la ciudadanía, llamando a las organizaciones sindicales a defender las reformas emblemáticas, porque son reformas, y bien lo decías tú, reformas que apuntan a resolver la problemática de la mayoría del país. Y como también lo dijiste, yo hace poco, les comenté que estuve hace poco en un seminario, claro, hay sistemas que han complementado, o sistemas mixtos, pero sistemas de reparto públicos como por ejemplo Canadá, que tienen un gigantesco fondo de reserva, y ese fondo de reserva lo invierten en el exterior para garantizar mejores pensiones. Australia también tiene un fondo gigantesco. Así como Austria paga pensiones sin necesidad de fondo de reserva, también lo paga España. La discusión pasa en el caso chileno, que ni siquiera tenemos fondo de reservas, porque el fondo de reserva que lo conforma el actual fondo de pensiones está disponible en el mercado de capitales para financiar a los grandes grupos económicos. Entonces, Ponce Lerú, Lux y Mate se financian con el ahorro nuestro, pero ¿para qué? No para pagarnos mejores pensiones, sino para pagar mejores sueldos. No, para expandir su fortuna fuera del país. Yo en alguna oportunidad lo dije aquí. Luxi, el hombre más rico en Croacia, y es chileno. ¿Por qué? Porque tiene una gigantesca inversión en ese país. ¿Cómo lo ha hecho? Financiándose con los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos. Entonces, tu pregunta es una pregunta más bien política. ¿Cómo somos capaces? Pero aquí viene la distinción. Los trabajadores, las trabajadoras, no el gobierno, porque yo no soy del gobierno. Los trabajadores que tenemos que mantener autonomía. Sin autonomía de los gobiernos de turno no hay ninguna posibilidad, ninguna. Y que la gente que escucha, que sepa que no hay ninguna posibilidad, manteniendo la obsecuencia, el fanatismo, que muchas veces raya en lo infantil respecto de los gobiernos de turno. Con los gobiernos hay que ser leales, probablemente, pero la lealtad está sujeta a ciertos compromisos, y esos compromisos se expresan en la propuesta programática. Si un gobierno promete acabar con las AFP y la gente vota por esa propuesta porque se va a acabar con las AFP, y al poco tiempo se nos dice, no vamos a acabar con las AFP, las vamos a fortalecer, entonces, bueno, hasta ahí llega la lealtad hacia ese gobierno, güey. Y así ha operado en el campo de la historia política sindical la relación que establecen los sindicatos con los gobiernos, porque lo contrario, entonces, finalmente tendríamos que terminar apoyando nosotros en materia internacional lo que hace el gobierno sin preguntarnos a nosotros, por ejemplo, en materia de apoyos internacionales que son gravísimos para los trabajadores. Exacto. Podemos, no sé si la gente podrá mandar algún comentario sobre esto, al más 569-91010672. No hemos escuchado a nuestro público hoy. No, ¿dónde está? Nos enojamos nosotros cuando no escuchamos al público. Nuestro panelista virtual. Exacto. Elizabeth Sánchez dice, debería haber sido 6% solidaridad. Weichafe 1492 dice, la derecha económica no quiere ningún cambio en las AFP. Rodrigo Santibáñez, las AFP no son el mayor problema, es el mercado laboral. Cualquier sistema con un mercado laboral así, informalidad, lagunas, etcétera, te va a entregar malas pensiones.
Chile is dead dice, Ricardo Lagos hizo que las pérdidas de las AFP las absorbiera el cotizante. Magnolia dice, hay que combatir el sistema de AFP con sus propias lógicas. María Genoveva Ayel López dice, lo mejor es hacer un plebiscito con respecto al tema de las pensiones. Gabriel R. en cambio dice, un plebiscito, nosotros somos los dueños de los capitales, me impusieron el sistema, hoy quiero salir de ese sistema, crear otro donde pueda yo asegurar mi vejez. Y Sonia Venegas dice, ¿por qué no traspasan las pérdidas de la AFP y bajar la edad de mortalidad? Sí, eso, las últimas opiniones muchas veces están deformadas. Este tema de bajar la tasa de mortalidad es una explicación técnica mucho más larga, no es efectivo que nos calculan las pensiones a los 103 años. No es efectivo eso y es bueno que la ciudadanía... Hablemos con la verdad. Exacto. ¿Ya? 103 es la probabilidad que tiene alguien de vivir, porque hay gente que vive hasta los 103 años. ¿sí? Ayer Claro. conocí a un caballero Claro. que está Hay vivo gente a los que vive hasta 103. los 103 años, pero Y es una lúcido. probabilidad. Pero en general a la gente se le calcula hasta los 87, 86 años. Después va avanzando, claro, va ¿no? avanzando en la medida que tú vas viviendo más. Tampoco es cierto y es relativo eso que las pérdidas las traspasan a cada uno de nosotros. Pero eso sí es verdad, pero Claro, no no es un cambio. No, claro, no fue un cambio, una De iniciativa Ricardo del gobierno. Lagos, claro, eso se refiere. Siempre ha operado así. Ahora, es la definición de un sistema capitalista. claro, lo más relevante, eso sí, lo más relevante es que se requiere... Sí, Que se ponga que tenemos un audio, entonces para que te pongan los audífonos para que escuche el audio. Pero por mientras, por favor, responde a estas cosas que la gente sí, sabe. pero lo más importante, creo yo, es que comprendamos que cómo podemos resolver este impasse que hay. Porque, como bien decía Hassan, si la derecha soberbiamente no da los votos por una reforma, no va a haber reforma. Entonces, una alternativa democrática es que presionemos para que, por ejemplo, haya un plebiscito en este país. Como tanto se ha instalado por parte de la derecha esta idea de con mi plata no, tengo el derecho a elegir, la campaña de las AFP en la prensa, bueno, tengamos el derecho a elegir un plebiscito. Un plebiscito respecto ¿Pero de... un plebiscito de Pero respecto espérate, de qué? un plebiscito respecto a una pregunta central. ¿Queremos seguir manteniendo la capitalización individual o estamos dispuestos a avanzar hacia un sistema público solidario? Son preguntas, yo diría, contundentes, que requieren de 2 o 3 bajadas para explicar en términos prácticos a la gente qué significaría el que estuviésemos en un sistema público de reparto solidario, que van a mejorar las pensiones, obviamente. Y la ¿Mixto aplicación, o solo de reparto? No, solo- Porque lo que plantean ahora es mixto, ¿no? es que lo de mixto, eso es una mira, prácticamente los sistemas mixtos no existen. Lo que existe es un pilar fuerte, solidario, de reparto, y después tiene componentes que complementan los sistemas, pero esto de lo mixto, no hay sistema donde la contribución que aporte el trabajador con el empresario, la mitad sea un sistema de capitalización y un sistema a reparto. No existe eso. Lo que existe son componentes de capitalización que se han incorporado en los regímenes Perfecto. de algunos países. Entonces, un plebiscito para dirimir esto, porque de lo contrario vamos a quedar en una trampa. En una trampa. Es decir, el gobierno no puede hacer modificaciones porque no cuenta con la Pero mayoría. tienes confianza en un plebiscito, porque un Yo plebiscito estoy tiene, seguro tiene, que un estoy tiene muy una- contra esa un idea. plebiscito lo ganamos, pero yo diría categóricamente. ¿En serio? Porque ¿No el será odio- mucha confianza? no, porque la el o- gente se compra esas mentiras de la AFP, po. Sí, yo Pero creo que una te aseguro pésima que Y el idea. la individualismo ciudadanía- ha calado profundo. Pero te aseguro que la ciudadanía hoy día en nuestro país ubica dentro de las instituciones más repudiables a las AFP. Creo que mucho más que la ISAPRE. Ahora, eso es real. Pero ojo, hay eso es real. problema Incluso con en eso. encuestas como Si Cadena, la que son pregunta pésimas. es, ¿te gustan las AFP? Punto. Se gana. El problema es que uno pregunta, si vamos todo al sistema de las Fuerzas Armadas, también gana. Si uno pone hay que sacar todo el dinero de las AFP 100%, eliminar todo, Todo también va a gana, ganar. sí. Es súper peligroso porque las AFP pueden construir ese tipo de plebiscito justamente para una defensa de eso, porque lo que no ganaría es, quieres que todo tu dinero va a la solidaridad. Pierde. Lo que yo ¿ya? digo, Depende. además, Si es que... solamente esa pregunta yo creo que claro se pierde, pero si tú acompañas que yéndote a un sistema como eran las antiguas cajas que te pagaban una pensión garantizada a ti, acorde Sí, al po. salario que tú tenías, la gente Y va a así optar siguen por eso. teniendo esas personas El que no IPS, se pues. cambiaron. El IPS. Así es.
pensiones que están al orden de 70-75%, 80% en el caso de algunos trabajadores de Canaempo, por ejemplo, que era el sector público. Sí, pues mi papá se jubiló así. Depende de la pregunta. Claro, Afortunadamente. Si la pregunta es solamente te va a capitalización, te va a reparto, a solidaridad, por supuesto que la gente con el pánico que ha instalado aquí la derecha y las AFP, por supuesto que va a decir no, la plata Es que ese mía. es el problema, porque lo mismo pasó con el plebiscito del apruebo y el rechazo. O sea, no tenemos, sin un gobierno muy fuerte complejo. que tenga ganas de enseñarle a las personas, de decirle la verdad, está complejo. Pero nuestro público se manifiesta, Luis, pues. Entonces, en el más 569-91010672 tenemos tenemos 3 audios que vamos a escuchar a continuación. Vamos. Hola chiquillos, Janet de acá de Clicura. Yo le encuentro toda la razón a Medina, o sea, perdón, Mesina. Vecina, sí. Pero ¿qué sacamos con ser coherente financieramente y hablando y diciendo? Si en el Congreso no va a pasar nada de eso. Están dando todo, finalmente el 6% va a quedar a la AFP. Yo apoyo la cuestión de la Armada. Por último, para dejarla cagar, porque ya basta. ¿Hasta cuándo tanta estupidez? Perdón, se me salió. Adiós. Muy Gracias, bien. chiquillos. Ahí estaba una de nuestro Concuerdo. primer. Habla Cecilia Ahí y viene Toque. otro. Cecilia. La verdad es que todo nuestro apoyo a Luis Mesina. Es difícil hoy día hablar de lealtad a un gobierno que ha perdido la convicción y el interés por efectivamente cumplir con el programa con el cual se comprometió. La verdad es que los trabajadores y trabajadoras de este país tienen que velar por sus intereses y precisamente esto no tiene ninguna congruencia con ello. Así que todo nuestro apoyo a don Luis. Gracias. Buenos días chicos, buenos días comunidad. Buenos Me gustaría días. aprovechar y que está ahí don Luis Mesina en el panel, me gustaría preguntarle si todavía, o sea, deberían cambiar las pensiones si se les traspasara las pérdidas a la AFP o un porcentaje de las pérdidas a la AFP, y con respecto también a la edad de mortalidad. O sea, si cambiaran esos dos factores, ¿cambiaría radicalmente el monto de las pensiones de manera luego, digamos, para las personas que están pensionándose ahora? Ya, interesantes preguntas, comentarios que han planteado esta mañana quienes escuchan la voz A de mí los me que sobran. gustó. Dale. Es más fácil dejar la cagada que crear un sistema Nuevo. bien planteado Me y encantó. lógico. No, porque van a vetar cualquier cosa sensata. Y si uno simplemente tiene ánimo de destruir, es más fácil destruir que construir. Caos. ¿Total? Sí. El día del caos ya pasó, eso sí. Pero estamos bien. Mira, Mario Herrera dice que miedo, dice, hacer una consulta popular con los medios masivos mintiendo, dice. Bueno, que es muy real también, ¿no? Antes de que siga leyendo cosas, quiero despedir a Hassan porque tiene que ir a hacer clases. Sí. Despídase nomás del público que están... Chao, queridos. Eso. Nos vemos mañana. A nosotros todavía nos queda Sigue programa. con don Eso. Luis para dar Yo me quedo aquí con respuestas a Luis esas preguntas. y Sí, también interesantes. vienen 2 artistas plásticos para que no se lo pierdan. Luis, para que responda lo que le pregunta. Sí, hizo 2 preguntas. Sobre la primera, respecto de transferir las pérdidas o no transferir las pérdidas a cada uno de nosotros, si tendría un impacto significativo, creo que muy poco, es muy marginal. Pero si se baja la tasa de mortalidad, y este es un tema muy discutible, por supuesto, porque las tablas de mortalidad tienen más de 100 años, 103 años, no significa, insisto, que a cada uno de nosotros nos apliquen esa fórmula hasta los 103 años. Pero eso genera un impacto en cada una de las pensiones. Si lo acotáramos, como se ha planteado por algunos congresistas, establecerle en 87 años, por supuesto que suben en forma inmediata las pensiones, de todos. La pregunta que hay que hacerse es qué pasa con las personas que superan los 87 años. Y hoy día hay mucha gente que está viviendo más. Entonces, ahí, ¿qué se ha propuesto? Que haya un seguro de longevidad, es decir, todos los que pasan los 87 años, empieza a operar un seguro que le paga la pensión. ¿Quién paga ese seguro? Es la gran pregunta. Bueno, algunos han dicho que lo debiera pagar el Estado, pero no hay plata, pero tiene coherencia. Y el tercer elemento que se grime para
no apoyar esa iniciativa es que es regresivo. ¿Qué significa esto? Que favorece a la gente de más dinero respecto a la que menos tiene. ¿Por qué? Porque la gente de los sectores populares se muere antes. Entonces, como la gente más rica se muere después de los 90 años, ya están pasando mucho, entonces este seguro vendría a favorecer a la gente que se muere después, que son los más ricos. Esos son los elementos. Pero que si se acota la tabla de mortalidad, se establece el 86, 87 años, que mejora las pensiones, ninguna duda. Y respecto a lo otro, a mí me parece esta suerte de cómo destruir este sistema. Y algunos le dicen, ¿cómo quemar las naves? La mejor sería retirar toda la plata ahora. O sea, que se acepten los retiros, pero los van a aceptar con que uno pueda sacar 1 o 2 millones de pesos. Yo creo y al que hay que final plantear los 10 millones como mínimo, pero es que la gente, casi la mitad, tiene menos de 1 millón, 2 millones de pesos. No hemos revisado ahora los datos últimos, pero todos tienen dinero. Sí, toda claro. la gente. Pero hay gente que tiene 50, 60, que son menos, eso sí. Pero es perfectamente posible. Ya hay un año electoral, entonces, si no tenemos solución, yo eso es lo que haría como Eso haría invitación todo, a lo la pondría en una ciudadanía. PBI. Chao. No, y ganas mucho más porque Sí, la pues. rentabilidad viene cayendo fuertemente. Mira, la ciudadanía tiene que presionar ahora a sus parlamentarios de los sectores que van a empezar a golpear las puertas para las elecciones que vienen. Bueno, plantearle este tema. ¿Cuál es la solución? Te van a decir, no, que la derecha no tiene... Bueno, pero si la derecha hace tiempo que sabemos que no tiene ninguna voluntad porque la derecha defienda las AFP. Eso lo sabemos hace 43 años. Ellos lo instalaron y lo van a seguir defendiendo. ¿Cuál es la propuesta de la demás gente? De la gente que se dice progresista, que la gente que es oficialista. Bueno, ¿cuál es la razón para no apoyar un retiro sustantivo? Te van a decir inflación. Mentira, no genera inflación porque la gente más pobre va a retirar 1, 2, 3 millones de pesos y con eso no va a generar tanta inflación, pues. Si no se va a gastar el 1 millón de pesos o los 2 millones de pesos. Una persona que gana 500.000 pesos, Alejandra, no se va a gastar los 2 millones en una semana. Va a comprar No, mercadería, va a comprar, claro. va a pagar deuda, etcétera. Y Va los a que cambiar el techo de la casa, Claro, cosa y que los estoy pensando que tengo que Y hacer. los que ganan un poco más. Sería los que tan feliz. Claro, y los que van a sacar un poco más, probablemente muchos de esos lo van a estirar, si están cerca de la pensión, a pensionarse, lo van a ahorrar para enfrentar las contingencias. Es falso que la gente destina todo ese ahorro adicional o ese ingreso adicional a consumirlo de manera irracional. Si eso es una falta de respeto a nuestro pueblo, además, porque Por supuesto, le efectivamente importa la un gente se compró comino. televisores cuando estábamos en pandemia. ¡Oh, pero, qué terrible! Bueno, reactivó la economía, además. Claro. Mira, el Y pagaron los comercio- impuestos necesarios para eso. bueno, Ojo. y además pagaron deuda. La banca se Claro. favoreció porque bajó la morosidad. Había mucha morosidad porque la gente no estaba pagando, pero con los retiros la gente empezó a pagar. El otro Ganaron día los leí la bancos. morosidad de las personas mayores que reciben pensión y es altísima. Exacto. Entonces, el retiro es el altísimo. mejor, diría, es la mejor estocada que le podemos hacer a este sistema, porque les dolió mucho. Les dolieron mucho los 3 retiros, porque fue dinero nuestro, era nuestro ese dinero, que no lo pudieron seguir utilizando para financiar al señor Luxi, al Mate, a Angelini, y a una cantidad de sinvergüenzas que han usado nuestros ahorros como los... Solo para cerrar que se han esto, coludido. ok, yo comparto contigo eso, me da mucha rabia. A mí, cuando me hablan de libertad de elegir, yo no encuentro que haya ninguna libertad de No, no hay, elegir. por supuesto. El Estado me saca a mí de mis impuestos plata para mandársela a la AFP, cosa que no me interesa que suceda. O sea, por mí, que eso no sucediera. Pero y ese es mi punto de vista, así muy personal, como persona. Pero más allá de eso, si es que vienen los retiros y sacamos la plata, ¿qué pasaría después? Igual un país necesita tener un modelo de pensiones, ¿no? Sí, bueno, hoy día tenemos un modelo de pensiones, un modelo privado de capitalización individual que ha cumplido 43 años. Es el único sistema también, decirle a nuestros auditores. A los Claro, pero ¿seguiría telespectadores. funcionando entonces ese mismo sistema? Yo creo que po. no puede seguir funcionando este sistema. Tendría que necesariamente abrirse un debate para que funcionara un sistema público de pensiones. Pero está la PGU. La PGU está hoy día en 212.000 pesos. Y yo le pregunto a una persona que tiene ahorro hoy día. Esto lo estuvimos discutiendo en el sindicato nuestro. Una persona que tiene ahorro, que tiene 35 millones de pesos, que va a sacar una pensión cercana a los 300.000 pesos. Yo le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Tener los 30 millones de pesos en su cuenta personal o esperar a jubilarse con una pensión cercana a los 300.000 pesos? No, pues retirarle y por último se queda con la pensión Garantizada universal que está hoy día en 202 y prometieron llevarla a 250.000 pesos. Complejo tema. Porque el Qué Estado, complejo.
el Estado financia la pensión garantizada universal con impuestos generales que pagamos todos, incluso los que no están contribuyendo, los cesantes también pagan impuestos todos Oye, los que consumen. Y decirle a aquellos que están poniendo aquí mensajes como, y Luis Mesina se le olvidó decir que esto si fuera un sistema de reparto sería con mi plata para todos los demás. Loco, seríamos todos los demás que te financiamos a ti en realidad. Sí, pero la PGU la como lo financiamos estamos todos, haciendo pues. ahora. Exacto. Lo estamos haciendo con todas las personas y así es, así funciona la solidaridad. No es solo tú para los demás. ¿A mí qué? Durante muchos años yo gané mucho dinero y yo siento mal que mi plata se use para ayudar a los demás. Somos todos los que te estamos ayudando a ti también. Pero esa gente que pregunta eso, ¿Te Alejandra... das cuenta? O sea, que no es que su mentalidad es tan Sí. individualista Muy que démoslo claro, vuelta. y muy Somos egoísta, todos los que te sí. estamos ayudando a ti, no tú a todos los demás. No, es muy egoísta. Es al revés. Porque además que sepa esta persona, y como todos aquellos que dicen con mi plata no, además revisen sus cartolas, no creo que tengan mucho dinero. Mira, para esa gente, les quiero dar un dato. Eso. Hoy día en la mañana Con lo eso sacamos. cerramos. Con 100 millones de pesos de ahorro, no creo que tengan 100 porque el 0,9% solamente tiene más de 100 millones de pesos. Con 100 millones, si es soltero, a los 65 años, no tiene hijas ni hijos, solamente puede aspirar a una pensión cercana a los 490.000 pesos. Pa' Con que 100 cachí. millones. Pero además hay que decirle a esa persona que hoy día el 82% de las pensiones que se pagan solidariamente porque las paga el Estado. Y el Estado recauda los ahorros de esa persona, mía, tuya, la recauda a través de los impuestos. Y el más regresivo el IVA que pagamos todos los chilenos. Exactamente. Absolutamente real, así como cifras reales que nos entrega hoy Luis Mesina para que ustedes puedan tomar decisiones a conciencia y para que presionemos como ciudadanía, porque como bien dijo Luis, si nosotros no nos hacemos cargo de nuestras problemáticas, ¿quién lo va a hacer? Solo unidos podremos lograr algo. Muchas gracias, Luis, por esta sección tan entretenida, tan interesante, y vamos a seguir hablando sobre esto. Pero ya